Shabbat Shalom, esta semana estamos estudiando la parasha Baetze, que significa y salió, o podría decir y se fue. Estamos estudiando en el capítulo 28 del libro de Génesis hasta el capítulo 32, versículo 3 del libro de Génesis. Vamos a estudiar un poquito, sabemos que aquí trata de cuando Jacob, después de haber sido bendecido por su padre, sale de Beersheba y se va a ir hacia Padam Aram a buscar en busca de una esposa con quien casarse. Sabemos la historia, porque lo leímos la semana pasada, que sus padres no querían que él se casara con una cananea, sino que quería que fuera a su familia allá en Padam Aram, que era el hermano de de su mamá, era Labán. Entonces, él emprende en esta porción, emprende este viaje hacia allá a buscar una esposa para él. Ahora, sabemos que él llegó a cierto lugar y sabemos que tuvo una visión y sabemos que vio una escalera y cosas así, pero nos vamos a enfocar un poquito en otra cosa, porque también hay otras cosas que están dentro de esta porción que son importantes entender, porque son cosas que se han repetido siempre en el pueblo de Israel. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio leyendo aquí en el capítulo 28. Empezar leyendo en el capítulo 28 y vamos a, primeramente estoy usando aquí la metodología de mi maestro Rico Cortés. Eh, Sabemos que todas las porciones en la Torá, o todo lo que vamos a leer a través de la escritura, están vinculadas con una de estas esferas. Por ejemplo, esta porción de esta semana podemos vincularla con lo que es convenios, porque Jacob hizo un voto. Podemos vincularla con justicia y bondad, porque sabemos que el Labán no lo trató de la forma como Dios no lo había tratado de la forma correcta a Labán, y le había cambiado su salario. Entonces Dios hizo justicia hacia Jacob y le dio grandes bendiciones y lo hizo prosperar. Podemos vincularlo con lo que es caos y orden. Podemos vincularlo con espacios sagrados por el sueño que tuvo Jacob, y también podemos vincularlo con el templo, basado en el templo. Podemos vincularlo con lo que es honor y vergüenza por el voto que hizo Jacob, que después vamos a ver en la próxima porción de de la próxima semana. Vamos a ver que él no cumplió con su voto, sino que en vez de dar lo que él había prometido, se lo dio a su hermano, a Esaú. Eh, Básicamente, esta porción se puede vincular con todas las esferas que, que, que nuestro maestro Rico Cortés ha establecido como un patrón de orden. Ahora, también podemos estudiar en este capítulo. Si lo estudiamos, podemos buscar dónde era Beersheba, dónde era Padam Aram, y podemos sacar un montón de enseñanzas sobre esta porción. Pero en esta tarde nos vamos a enfocar en lo que es el honor, la vergüenza y los convenios, porque sabemos que él llegó a cierto lugar y él hizo un voto. Entonces vamos a estudiar un poco lo que son votos en el antiguo Medio Oriente y lo que conllevaba el voto que él estaba haciendo, el juramento que él hizo en este lugar. Vamos a ir aquí a el capítulo 28 de Génesis y vamos a empezar leyendo. Dice que Dios le apareció, perdón, sus padres le dijeron: levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y tomará de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de su madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti, a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces, sabemos que está vinculando la bendición, que estudiamos la bendición que le dio su papá y la bendición que le dio Dios a Abraham. Esta bendición es una continuidad de lo que Dios le juró que le iba a dar a Abraham. Se va a seguir de generación en generación. Entonces dice,
Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Ahora tenemos que ver en dónde estaba Harán, dónde estaba Beerseba. Y si vemos el mapa acá, vemos que Harán está hasta acá. Era un viaje de varios días, no era, y Beersheba está un poquito acá abajo, aquí está Beersheba. Era un viaje de un par de días, no era algo que se levantó y iba a la esquina, no, tenía que viajar y tenía que descansar y pasar. Nosotros sabemos que él llegó a Betel, sabemos que él llegó a Betel y ahí tuvo un sueño que vamos a ver ahora. Seguimos leyendo, dice, y llegó a cierto lugar llamado... eh, Ajá, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban de ella. Entonces quiero detenerme un momentito aquí y en el antiguo Medio Oriente se entendía que los espacios en donde se encontraban con la deidad eran espacios sagrados, eran los lugares en donde se construían más tarde un templo o un altar o se edificaba algo especial a la deidad. Siempre están vinculados con sacrificios y ofrendas. Entonces sabemos que él estaba en este lugar y él dice que este lugar, él tuvo un sueño. Lo está vinculando con un espacio, lo que es un espacio sagrado. Entonces, al él saber que está en un espacio sagrado, claro, él promete hacer ofrendas y sacrificios en este lugar. Entonces, seguimos leyendo. Dice, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que está acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Esto es importante porque Dios le prometió la tierra a Abraham, se la prometió a Isaac, y ahora está haciendo con Jacob, está continuando la promesa y el juramento que él había hecho con Abraham. Entonces, dice que le va a dar la tierra. Dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. O sea, le está dando herencia y le está dando descendencia. Y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hasta el monte, hacia el monte y hacia el sur, perdón, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti, en tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 15, y vamos a comparar esto con el libro capítulo 15, porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham y está conectando aquí la promesa que le hizo Abraham con Jacob. Entonces dice, capítulo 15, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le empieza a preguntar, ¿y qué me vas a dar? Porque no tenía heredero. Y si vemos más acá abajo, dice, y sucedió en el versículo 12 del capítulo 15, que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amoreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. O sea que está vinculando la
la descendencia, la herencia, que es la tierra, es lo mismo que le prometió Abraham, se lo está prometiendo ahora a Jacob, se lo prometió a Isaac, ahora se lo promete a Jacob, que es la misma línea que se va siguiendo de la descendencia de Abraham. Estamos viendo cómo Dios está prosperando la descendencia de Abraham y cómo lo está haciendo una gran nación. Dios está cumpliendo su promesa. Entonces, aunque Abraham no la vio, dice, eh, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneseos, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, cuando le está hablando a Jacob, le está diciendo lo mismo, está diciéndole todo lo que le va a dar. Dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderá hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. La misma promesa dada a Abraham. Entonces, y le promete protección. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces, estamos viendo cómo Dios está vinculando aquí. Sabemos que Jacob está emprendiendo un viaje hacia su familia, que no es un viaje corto. Dios le está prometiendo la descendencia, le está prometiendo la herencia y le está prometiendo que lo va a proteger, lo va a llevar y lo va a traer con bien. Entonces, estamos viendo la provisión de Dios, la protección, la descendencia y la herencia. Dice, despertó luego Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto es más que casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. O sea, él estaba en un lugar donde era la puerta del cielo. Sabemos que si estudiamos un poquito, podemos vincular esto con lo que es el templo que más tarde iba a ser construido. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima de ella. En el antiguo Medio Oriente, cuando se levantaba una piedra era como un marcador de que ese espacio era un espacio sagrado. Ahora, nosotros sabemos que más tarde la Torá misma prohíbe que se hagan este tipo de cosas, porque lo estaban usando para adorar lo que era Baal, lo que era Shera y otras deidades que no era el Dios verdadero. Sabemos que Jacob cuando lo hizo en adoración al Dios verdadero y lo hizo como una señal, no como una adoración, sino que lo hizo como un marcador de un espacio sagrado. Dice, se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima de ella. Dice, y aquel lugar le puso el nombre de Betel. Betel, que es casa de él, o casa de él. Aunque anteriormente, casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto. Aquí es donde empieza nuestro estudio, porque dice que Jacob hizo un voto. Entonces, para nosotros entender lo que él hizo, tenemos que estudiar qué son los votos y los juramentos en el antiguo Medio Oriente, qué son los votos y los juramentos en la misma, a través de la escritura, y qué era lo que él estaba diciendo y a qué se estaba vinculando él, porque nosotros vamos a ver en la próxima porción que el voto que él hizo, Jacob no fue fiel y no cumplió con su voto. Claro, eso está en la próxima porción y no quiero meterme mucho en esa porción porque es de la próxima semana. Pero dice que él hizo un voto diciendo, vamos a ver qué dijo y después vamos a estudiar un poco lo que son votos y juramentos. Dice, si Dios está conmigo y me guarda, o sea, le está pidiendo a la deidad, le está pidiendo a Dios que lo proteja, le está pidiendo protección, porque dice, si Dios va conmigo, está conmigo y me guarda en este camino que voy y me da alimento para comer, o sea que le está pidiendo provisión y ropa para vestir, le está pidiendo
provisión, le está pidiendo protección, provisión, protección. Y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. O sea que el voto que él hizo es un voto condicional. Existían en Antiguo Medio Oriente lo que son los votos voluntarios basado en una condición. Si la deidad hace esto por mí, yo voy a hacer esto. Eso es lo que está haciendo Jacob en este momento. Está diciendo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, si él va con él, le da alimento, le da ropa de vestir y lo vuelve a traer sano y salvo. Dice, yo voy a dar el diezmo de todo lo que Dios le dé, entendiendo que Dios es el proveedor que le está dando. No solamente le está dando protección, sino que le está dando riquezas. Entonces, ¿qué son los votos en el antiguo Medio Oriente? O sea, ¿qué se pensaba de los votos? ¿Cómo se hacía un voto, un juramento? ¿Y cuáles eran las consecuencias de no cumplir con el voto y el juramento? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y para eso vamos a ir aquí a algunos comentarios de aquí. Dice, juramentos y votos. Las leyes de los votos se discuten en Levítico 27. Uno puede dedicar un animal apto para el sacrificio o otra propiedad. Los animales de sacrificio se ofrecen sobre el altar, mientras que otras propiedades consagradas se entregan a la tesorería del templo y se considera sagrada hasta que la tesorería del templo las vende a un tercero o el devoto las canjea al costo más una quinta parte. Estamos hablando de lo que son las leyes basado en la Torá, lo que son las leyes de votos y juramentos. Cuando una persona vota, cuando una persona hace un voto, cuando una persona dice esto es consagrado para, o yo voy a hacer esto por esto. Entonces, de hecho, hay un tratado completo en la Mishnah que habla de lo que es neder, votos y juramentos. Hay una diferencia en lo que es neder, un voto, y un juramento, un shvuah. Son dos cosas distintas. Entonces dice, los animales de sacrificio se ofrecen al altar. Ok, esto ya lo leí. Dice, tanto los tipos de consagración sacrificial como los no sacrificiales se denominan korban o una ofrenda en la literatura del Segundo Templo, aunque el término se usa más comúnmente para denotar una ofrenda sacrificial. El voto bíblico es, pues, una declaración vinculante ritual que obliga al devoto a dar algo a Dios. O sea, el voto bíblico es una declaración vinculante ritual que obliga al devoto a dar algo a Dios. Entonces, la persona que está haciendo voto está vinculándose ritualmente y obligándose a dar algo a Dios. Uno puede hacer compromisos que no sean promesas al templo ritualmente o juramentos de obligación. Número 30:14. El voto bíblico, en efecto, transfiere la propiedad del devoto al templo. O sea que ya al Jacob hacer un juramento, un voto, ya le estaba transfiriendo lo que era el diezmo, aunque no lo tenía aún, estaba transfiriendo el diezmo de todo lo que Dios le iba a dar a lo que es el ámbito de el templo o el ámbito de un espacio sagrado. Él no podía hacer otra cosa con eso sino dárselo a Dios, porque él hizo un voto y no podía cambiar su voto. Entonces, al él hacer este voto, ya él estaba obligándose a sí mismo a dar lo que era la décima de todo lo que Dios le diera. Seguimos leyendo. Dice, el voto bíblico en efecto transfiere la propiedad de un devoto al templo. El incumplimiento genera responsabilidad por transgresión de la propiedad del templo. O sea que si no cumplía, estaba incurriendo en una transgresión porque estaba utilizando algo que es propiedad del templo. Ya no es suyo, sino que está en un ámbito de lo que es un espacio sagrado. Entonces, debemos estudiar esto y entenderlo porque muchas veces nosotros dedicamos algo para Dios. Una vez hemos dedicado algo hacia Dios, lo que es un tiempo o lo que sea algo físico, material,
nosotros no podemos utilizarlo para otra cosa. Por ejemplo, cuando se establece un lugar de reunión y se separa ese espacio para Dios, ya ese espacio no es un espacio común. Ahora es un espacio con un propósito para Dios. Si nosotros hacemos otra cosa dentro de ese espacio que ha sido dedicado para Dios, nosotros estamos irrumpiendo, estamos cometiendo lo que es una transgresión basado en lo que son los votos y juramentos y lo que son los espacios sagrados, los espacios que han sido dedicados. Por ejemplo, el templo era dedicado para Dios. No se podía hacer otras cosas en él que no tuviera que ver con Dios. Los levitas eran consagrados para Dios. Ellos no podían contaminarse, ellos tenían que dedicarse al servicio de Dios porque habían sido consagrados con un propósito y una función. Entonces, Jacob está consagrando el diezmo, aunque no lo tiene todavía, pero está haciendo un voto que él va a separar todo eso, esa porción para Dios, lo cual sabemos más tarde que él no hizo, que él incumplió. Las consecuencias de la violación de un juramento, por el contrario, están integradas en el juramento mismo. El juramento es una maldición invocada sobre el jurante en caso de que se olvide el juramento. En la fórmula de juramento bíblico, la maldición generalmente no es explícita. En cambio, generalmente se invoca alguna forma del nombre divino mediante el cual el jurante indica que Dios impondrá un castigo en caso de violación. Ahora, si nosotros vamos a estudiar la próxima porción, que voy a darle un adelanto de la próxima porción, vamos a ver qué pasó con Jacob luego de volver de Padán Aram. Volvió y no se fue a Betel como él había hecho el voto que iba a volver. Se fue y se estableció en otro lugar y sabemos o podemos leer la historia de lo que ocurrió luego. Por eso cuando nosotros estudiamos lo que es la porción, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es el caos, la rebelión y el desorden. Cuando él se fue a este otro lugar, no cumplió con su voto, nosotros vamos a ver que hubo un caos dentro de lo que era la familia de Jacob. Y eso lo vamos a estudiar luego, porque él no fue leal al voto que había hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos juramentos o nosotros hacemos votos, nosotros somos responsables por lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando llegó al monte Sinaí, hizo un juramento. Dentro de ese juramento y ese voto, él iba a ser fiel a Dios, iba a cumplir con los mandamientos. En cambio, Dios le iba a dar protección, provisión y los iba a llevar, le iba a dar herencia porque los iba a llevar a la tierra que él había prometido. Entonces, al ellos faltar o incumplir el voto, entonces viene caos sobre lo que era el pueblo. Por eso es que venían lo que fueron en un momento la serpiente, otro tiempo fue una plaga, otro tiempo fue lo que pasó con el becerro de oro, porque ellos faltaron a sus votos y sus juramentos. Eso no ha cambiado el día de hoy. Nosotros, si hacemos un voto o un juramento, tenemos que ser fiel. Si no somos fiel con él, nosotros vamos a irrumpir en un caos dentro de nuestra vida. Eso lo vemos en toda la vida del pueblo de Israel. Israel cometía errores y faltaba a lo que era la obediencia al convenio, rompía el convenio, entonces llegaba caos, llegaba una nación, lo atacaba, los controlaba y había un caos dentro del pueblo hasta que ellos volvían con Dios y después volvía. Se repite la historia una y otra vez. Hoy no es diferente, sigue siendo lo mismo dentro del pueblo, dentro de lo que se llaman guardar Torah, cuando hay un desorden y una desobediencia y no queremos ser fiel al juramento cuando entramos en pacto con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, nosotros estamos trayendo caos a nuestra propia vida. Y eso lo hacemos todos los días. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, nosotros estamos jurando lealtad. Estamos haciendo un voto de lealtad al único Dios verdadero. Ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo al voto que estamos haciendo. Si sabemos que Él es nuestro amo, Él es nuestro rey, nosotros tenemos que someternos a su voluntad.
Cuando nosotros rompemos el voto y nosotros queremos hacer de acuerdo a la imaginación de nuestro corazón, como dice en el libro de Jueces, en el último capítulo, entonces llega un caos a nuestra vida. Y a veces nos preguntamos por qué hay tanto problema o tanto caos dentro de nuestra vida, porque estamos rompiendo votos o algún juramento que nosotros hemos hecho. Y al aceptar a Yeshua como nuestro amo, nosotros tenemos que seguir lo que Él ha estipulado. Y nosotros sabemos que lo que Él ha estipulado es lo que el Padre le dio a Él para decir, porque Él nunca habló sus propias palabras, sino que siempre Él dirigió la adoración a Dios, a guardar los mandamientos y a cumplir con la Torá. Entonces, nosotros juramos lealtad a Él, sabemos que estamos jurando lealtad al Padre, a Dios, en cambio, porque Él no vino a traer un mensaje distinto ni vino a cambiar la Torá, sino que vino a establecer la misma línea y la misma secuencia de lo que ya había sido establecido por Dios. Seguimos leyendo. Dice, eh, ok, en la fórmula de juramento bíblico, la maldición generalmente no es explícita. En cambio, generalmente se invoca alguna forma de nombre divino mediante el cual el jurante indica que Dios impondrá un castigo en caso de violación. Dice, si un hombre hace un voto, un neder al Señor, o hace un juramento, un shvuah, para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y aquí está la referencia, eso sale eh, son notas de ahí. Dice, los juramentos y los votos eran diferentes medios de indicar, diferentes medios de indicar que la palabra de uno era fiable y que lo que se decía era cierto o se cumpliría. En las escrituras, los juramentos y las promesas implican a Dios como testigo y le pedían implícitamente o explícitamente que castigara a la parte infractora si no se cumplían. Ve la importancia de lo que son los votos. Si nosotros estamos haciendo votos y estamos haciendo juramento y estamos poniendo la deidad de por medio, es algo que debemos entender antes de hacerlo. Dice nadar, hacer voto. Este verbo indica hacer un voto. Esta palabra designa el acto de consagrar o prometer verbalmente algo a Dios, es decir, jurar, dedicar algo a Dios o realizar alguna actividad para Dios. Si Dios, a su vez, actúa determinadamente, y cita Génesis 28:20, donde habla de Jacob, Levítico 27, número 30, Salmo 132:2. La palabra nether, de hecho, esta palabra nether es la palabra que aparece cuando Jacob hace el voto. Vamos a ir acá al libro eh, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28. Dice aquí, made a vow, hizo un voto. Entonces, si nosotros buscamos esta palabra, word study, aquí se ve, es un nether, un voto, un vow. Aquí dice en español, hacerlo, hacer, harán, cumplir, hacer, haga un voto especial, votos, que esta es hizo un voto, aparece esta misma palabra, nether. Entonces, dice, la palabra nether está relacionada con el verbo nadar, hacer un voto. Un nether en en el antiguo Medio Oriente, pero en el Antiguo Testamento, es siempre un voto hecho a Dios, nunca entre dos seres humanos. El nether es el resultado del voto o la cosa ofrecida para cumplir un voto. Era un tipo de ofrenda de agradecimiento a cambio del favor de Dios. Como dijo Jacob, si me llevas y me das provisión, protección y me vuelves y me traes a este lugar, en cambio yo te voy a dar yo te voy a dar el diezmo de todo lo que me hayas dado. Es un intercambio. Por eso dice, el neder es el resultado del voto, la cosa ofrecida
para cumplir un voto, era un tipo de ofrenda de agradecimiento a cambio del favor de Dios. Dios le iba a dar, lo iba a bendecir, lo iba a prosperar y lo iba a traer de nuevo a su tierra. Y él, en cambio, le iba a dar un diezmo de todo. Dice, eh, y podría, perdón, era un tipo de ofrenda de agradecimiento a cambio del favor de Dios, números 21, 1 al 3. Vamos a ver qué dice números 21, 1 al 3. Números 21, 1 al 3. Números 21, 1 al 3. Eh, habita en el Negev. Israel sube por el camino de Atrim, peleó contra y tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo, ¿ve? Si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Entonces, el voto aquí fue que si Dios le entregaba al pueblo contra el que ellos estaban eh, peleando, ellos iban a destruir por completo sus ciudades. Ese era vamos a decir que era el arreglo que estaban haciendo ellos, lo que ellos le prometían a Dios que iban a hacer en cambio de la protección de Dios y que Dios le entregara el pueblo. Un voto. Ok, muy bien. Dice, y podía acompañar o ser un holocausto, Salmo 66, 13, o una ofrenda de paz, Levítico 7, 16, Números 32. Menciona no solo un neder, sino también un juramento o shvuah, la obligación. Por lo tanto, que resulta instructivo a la hora de considerar que en que se diferencian estos términos. El voto neder se juró, nadar, y se selló, sabá, con un juramento, shvuah, de obligación vinculante. Entonces, habían votos que se sellaban con un juramento, pero habían votos que era simplemente un voto. Uso religioso en el Antiguo Testamento. Un juramento es una promesa solemne a una deidad de realizar un determinado acto si la deidad actúa de una determinada manera. Se trata, por tanto, de una oración en la que se exige energéticamente a Dios que actúe. Muchas veces los votos se hacían cuando había una necesidad o había un peligro inminente, que ellos suplicaban a Dios o en Antiguo Medio Oriente a la deidad que les ayudara en esa situación inminente o ese problema que estaban pasando y ellos iban a hacer un voto a cambio de. Entonces, en el Antiguo Medio Oriente se entendía como una oración una súplica de ayuda. Dice, una forma especial es la obligación incondicional autoimpuesta que ata a la persona que hace el juramento o una forma de vida particular durante un periodo de tiempo o perpetuamente. Por ejemplo, el voto del nazareno. El voto del nazareno, Nazarene Vote, era un voto que él se autoimponía. Yo voy a vivir de esta forma y de esta forma. Entonces, era un voto que hacía. Iba a llevar un estilo de vida. El añadido causístico a Deuteronomio 23, 19, en los versos 22, 24, 21, 23, inculca el cumplimiento de los votos como una obligación absoluta, ya que de lo contrario, Dios intervendrá para castigar el incumplimiento, pero deja bastante libre la decisión de hacer un voto. O sea que el voto era voluntario. El voto no era impuesto. Ellos, de hecho, Dios nunca le ha impuesto nada ni a Israel ni a ninguna persona dentro de la humanidad. Dios le propone, por ejemplo, cuando Dios rescató a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, Dios le propuso, le dio una propuesta. Si ustedes hacen esto y hacen esto y hacen esto, yo voy a hacer esto a cambio. Israel aceptó e hizo un juramento y decidió que ellos iban a estar vinculados por ese juramento y ese voto, ellos y sus generaciones luego de ellos. Entonces, eso vinculó cuando Moisés roció el libro, el convenio, y roció el altar, vinculó no solamente esa generación, sino todas las generaciones posteriores. Y Dios no le impuso nada, simplemente le propuso, le dio una oferta y ellos decidieron aceptarla. Entonces, el voto no es algo que se impone,
sino que la persona decide hacerlo voluntariamente. Dice, de estas ocurrencias, 31 son el verbo de Carl, 60 son sustantivos en la forma de Nether. Ok, vamos a pasar acá. Dice, Salmo 1, los votos como promesas condicionales. Salvo el Salmo 132, la ocurrencia de los salmos puede interpretarse a dar luz de 50:14 en el versículo 15. Dios insta a sus fieles a invocar en el día de la angustia y promete librarles. Que se espera que la invocación vaya acompañada de un voto. Se desprende del mandato del versículo 14 de ofrecer un sacrificio de todá o de agradecimiento a Dios y pagarle sus votos. La ley prevé juramentos y votos adecuados. Éxodo 27, Levítico 19:17, Números 33-15, Deuteronomio 23, 21 y 23, etc. Y los profetas pronuncian juicios sobre quienes juran en falso. Malaquías 3:5 y Zacarías 5:3-4. En varios lugares, Dios incluso avaló hacer juramentos utilizando su nombre. Se dice que Dios mismo jura o hace promesas. Em, Vamos para acá. Ok, listo. Eso es lo que se entendía en el antiguo Medio Oriente como hacer votos y juramentos. Era algo bien importante. Te tenía que cumplir porque de no cumplirse se estaba automaldiciendo la persona. Nosotros vamos a ver en la historia de Jacob cómo esto pasó y cómo vino caos por él no ser fiel al voto que había hecho. Vamos a ir leyendo aquí en el versículo 16. Dice, capítulo 16 de aquí, de Génesis 28. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y en aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a causa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Dice, y estamos ahora en el capítulo 43 y 31. Vamos a estar aquí. Dice, así prosperó el hombre, o sea que Jacob prosperó demasiado. Según nos está diciendo aquí, la misma Biblia nos dice en gran manera y tuvo grandes rebaños. O sea que Dios lo hizo próspero. Dios le dio rebaños, sabemos que le dio hijos, le dio siervas, siervos, camellos y asnos, porque dice, y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces Dios le apareció de nuevo y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Dios le está recordando, a Dios no se le ha olvidado el voto que él le hizo. Dios le está recordando que él le hizo un voto. Y dice, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. O sea que Dios está cumpliendo con su parte. Ahora Dios lo está sacando de ese lugar y lo está volviendo a la tierra de sus padres. Esto era lo único que faltaba porque Dios lo protegió, lo cuidó, lo llevó, lo hizo prosperar grandemente y ahora lo está sacando de donde él está y lo está llevando de nuevo a su tierra. Está cumpliendo con la parte de Dios, lo que él le pidió a Dios, Dios está cumpliendo. Después de eso falta que él cumpla con su parte. Dice, entonces Jacob se levantó, montó sus hijos a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la porción de esta semana. Un poquito diferente a lo que normalmente se enseña, pero él hizo un juramento. Ahora, vamos a ver un poquito lo que pasa con Israel, lo que ha pasado a través de la historia.
es importante que nosotros no solamente vinculemos esto con este capítulo y Jacob, sino que lo vinculemos con toda la historia de Israel y lo vinculemos con nosotros en nuestros días hoy. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Tenemos que entender que hay patrones en la Biblia que se repiten una y otra vez. Son patrones, motifs. Estos motifs no solamente se ven una, sino que se repiten en la próxima generación, en la otra y en la otra y en la otra. Y en todas las generaciones se repite algo. Entonces, hasta que finalmente venga la redención final. Pero vamos a ir aquí a lo que es el libro de Éxodos. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 11, y dice así: cuando era niño, yo lo amé. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaba de ellos. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Perdón, estamos en el libro de Joseas. De hecho, el capítulo de Joseas tiene que ver con la porción de esta semana. Es la Haftará desde el versículo 7 que va conectando. Dice, está hablando de Israel, aquí está hablando de Israel y está hablando de, de Efraín. Entonces, vamos ahí, quiero que vayamos un momentito acá, primero al libro de Éxodo. Vamos a cerrar esto. Cerrar esto. Cerrar esto. Pero al libro de Deuteronomio. Y dice así. Versículo 25 dice, y dile, así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré, los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Dice, y les dije, arrojé cada una de las cosas detestables que os atraen y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Pero actué, versículo 9, en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También, también les di mis días de reposo por señal entre ellos, y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. Entonces, Dios, a través de la historia, vamos a ver cómo Dios le ha dado a Israel eh, bendiciones, le ha dado, lo ha engordado, le ha dado de lo mejor. Sabemos que Dios lo sacó de Egipto y lo quiso llevar a la tierra y se rebelaron una y otra vez en el camino. Entonces tuvo que entrar la próxima generación. Dentro de la tierra sabemos que la tierra Dios le dio los mejores frutos. Vamos a ir aquí al libro de Deuteronomio 32:14 y dice, pero Yeshurun, 15 en adelante, pero Yeshurun engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizado. Entonces abandonó a Dios. Esto es importante porque esto es lo que siempre ha pasado en la historia. Siempre. Dios bendice, saca a Israel, lo lleva a un lugar donde mana leche y miel, un lugar donde es próspero, prospera y luego se olvida de Dios. Y esto es algo que ha sido repetitivo en la historia. Siempre que Dios da bendición, prosperidad, el pueblo mira hacia otro lado y empieza a hacer lo que Dios le ha dicho que no haga. Entonces, Dios le dio bendiciones a Jacob, lo prosperó, lo llevó con bien, lo trajo con bien.
Y en vez de darle la bendición, lo que había prometido darle a Dios, sino que se lo da luego a su hermano. Lo que le tenía que dar a Dios y dedicarlo para, le había dedicado a Dios, se lo da a su hermano. En vez de, cuando Israel prospera, en vez de darle lo que Dios le ha dado, la bendición que Dios le ha dado y reconocerlo como su Dios, se lo dan a lo que son los Baales y a lo que es la idolatría. Eso siempre ha pasado dentro de la historia de Israel. Siempre ha pasado. Abandona a Dios y se va tras otros dioses. Dice, ¿qué lo hizo y menospreció a la roca? ¿Qué lo hizo? Empiezo. Pero Yeshurun engordó y dio coces. Entonces abandonó a Dios, que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificio a demonios, no a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente. Imagínense eso. Ellos, en vez de ofrecerle a Dios que lo habían conocido, que los sacó de Egipto, llegan a lo que es a Canaán y empiezan a servir a dioses que ellos no conocían, que ellos no sabían, porque los dioses egipcios no son los mismos de Mesopotamia, no son los mismos cananeos, son distintos los dioses. Entonces ellos llegaron ahí y empezaron a prosperar. Lo vemos en el libro después de Josué, cómo ellos prosperaron y tuvieron bendición y cómo ellos se rebelaron contra Dios. Dice, ofrecieron sacrificio de demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos, que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Eh, despreciaste la roca, despreciaste la roca, despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Entonces, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 16. Y ahorita voy a terminarlo con la Haftará, lo voy a conectar un poco con la Haftará. Dice, y pasé junto a ti y te vi revolcando, está hablando de Israel, en tu sangre. Mientras estaba en tu sangre te dije, vive. Si te dije, mientras estaba en tu sangre, vive. Te hiciste tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti, te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios. Y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de pie de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazalete en tu mano y un collar en tu cuello, a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Esta es la condición de lo que Israel como pueblo de Dios ha hecho. Siempre que Dios le da, lo prospera, siempre se revela contra Dios. Y es algo para que nosotros meditemos en nuestra conducta y nuestra forma de caminar. Eh, ¿Qué estamos haciendo con la bendición que Dios nos está dando? ¿Dónde estamos nosotros poniendo esa bendición? ¿En dónde la estamos gastando o malgastando? ¿O qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Le hemos jurado a Dios algo de lo que Él nos da y lo estamos reteniendo? Dice, voy a conectarlo ahora con lo que es la Haftará de esta semana, porque es interesante que Dios está viendo todo lo que ha hecho Efraín e Israel y aún así Dios quiere que vuelva a Él.
Voy a leer solamente ciertas partes. Yo les recomiendo que lea el capítulo completo, del capítulo 11 hasta el capítulo 14. 14, 7 me parece que es la haftará de esta semana. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más lo llamaba a los profetas, tanto más se alejaba de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Quiero recalcar rapidito que estos últimos libros, lo que es Jeremías, Ezequiel, Isaías, Oseas, casi todos son una contienda contra Israel, porque Dios siempre le ha dado todo e Israel lo abandona. Israel vuelve, Dios le ayuda, lo salva y vuelve a la misma conducta. Entonces, Dios tiene algo contra Israel en estos profetas. Le está diciendo, ¿qué te he hecho para que tú hagas lo que estás haciendo? Te he dado todo, te he bendecido, te he prosperado, te he cuidado, te he protegido y tú aún me abandonas. Entonces, la mayoría de estos capítulos están escritos de una forma legal de una contienda contra Israel, una contienda y es algo legal. Entonces, cuando vaya a leer estos capítulos, pues tenga eso en consideración. Yo solamente voy a leer unas partecitas aquí que tengo subrayadas. Dice, Efraín me rodea de mentiras y de engaño, la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Dice, y el Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. Dice, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Capítulo 13. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensorbecieron su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque está contra mí, contra tu ayuda. Capítulo 14 empieza, vuelve, oh Israel, a tu Señor Dios, tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decirle, quitad toda iniquidad y aceptemos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. ¿Qué hemos aprendido un poco este día de Jacob? Que en la historia de Jacob podemos reflejar lo que iba a ser la historia de todo Israel hasta el día de hoy. Dios nos da, nos promete, nos cuida, nos protege y nosotros somos tan malagradecidos que en vez de devolverle a Él en agradecimiento lo que le corresponde, nosotros lo utilizamos para en nuestro pecado eh, continuar en rebeldía contra Dios. Entonces, yo creo que es tiempo de que cambiemos nuestra conducta. Aquí nos está diciendo en el capítulo 14, que está conectado con esta porción. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Has tropezado a causa de tu iniquidad. Y yo creo que estas son palabras que todos debemos tomar. Todos hemos pecado, hemos tropezado con la iniquidad. Y Dios nos está diciendo, vuelve. En la próxima porción vamos a ver cómo Dios, como Jacob no fue fiel a su voto, Dios lo tiene que llamar de nuevo y le tiene que decir que vaya a Betel donde él se había encontrado con Dios. Entonces, yo creo que Dios está dispuesto a perdonar a cada uno de nosotros, aunque nos hayamos rebelado contra Él. Pero Él quiere que nosotros volvamos a Él, que nosotros cumplamos con nuestros votos y nuestras promesas a Él. Espero que esto haya sido un poco edificante para su vida y si quieres seguirnos, nos puedes seguir en la página de mamarragel.org y también ahí tenemos unos chats en donde voy a poner el PDF y alguna otra información sobre esta porción. Y si gusta, pues puede entrar en esas páginas y buscar información. Que tenga un Shabbat lleno de alegría, Shabbat Shalom y nos veremos. Shalom.